no se puede eliminar. ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? ¿A esa o no? A esa. ¿Me estáis copiando? A todas. Bienvenidos a este segundo capítulo de Archivo Corrupto. Yo soy Mito Bender y el día de hoy me acompañan los de siempre porque son los miembros del podcast, no son invitados, son parte crucial de este proyecto. Estoy con... Chiquillos, preséntense. Por favor. Por favor. No, por favor. Por favor. Pasa usted. En fila, como hemos hecho en capítulos pasados, porque Bueno, ya son más de 2. Como ya saben todos, mi nombre es Catufly, músico, productor y feliz de estar aquí como todos los martes. Así que le doy mi paso o el paso a Seba, ¿no es Seba. cierto? Se me olvidó. Perdón el espacio, que hoy día es un capítulo que ya todos saben porque han leído el título de este video. Y a pesar de ser el capítulo en el que yo debería estar con más seguridad, es el capítulo en el que me siento más nervioso porque siento que me puedo quedar en blanco. Me pasa exactamente igual. Siento que hay más miradas sobre nosotros, sobre todo de nosotros dos, Sí, y más dedos que nos van a apuntar después. totalmente. Así que yo creo que va a haber mayor edición porque si nos equivocamos, claramente no se los vamos a mostrar tanto. Sí, hay que transparentar de que, aunque es el capítulo número 2, a ustedes se lo han pedido harto esto en sus Sí, redes sociales. Es verdad, Sí. es verdad. ¿Cuándo? Y de hecho, amigos, creadores de contenido me han dicho, oye, invítame cuando hables de Pokémon. Bueno, decidimos esta vez que lo vamos a hacer nosotros. No es porque no necesitemos un experto, pero es que estamos probando todavía esta fórmula, cómo nos convence más y al final tenemos que sentirnos a gusto nosotros. Y es para este primeros juegos y primer mapa, ¿no? ¿Cómo se llama? Isla, que sería Canto. Para otros, Región. región. Muchas gracias Región. por corregirme. No Los me quedé en expertos blanco aquí. ya. ¿Ah? Y de hecho no hay invitados, y los invitados hoy en día son los mismos Pokémones que están a mi lado, así que tratamos de poner algo lindo aquí para ustedes. Hay un colado, sí, ahí. Pero es que te tenían que dar cuenta los televidentes. Sí. Que ¿Sabes pongan qué? en Lo los comentarios, soplaste. que pongan en los comentarios quién es el colado del ¿Quién es grupito de el ahí. colado? Exacto. Entonces, como bien dijeron los chiquillos, hoy día vamos a hablar de Canto, vamos a hablar de Pokémon, de la primera región, pero no solamente, vamos a hablar de los juegos, vamos a tocar un poquito quizás el anime, la primera película también cabe dentro de Vamos a ver si esto. alcanzamos, porque Sí, es tanta información es que en mucha una de esas información. es Es larguísimo. otro capítulo. Sí, es verdad. Ahí vamos viendo de poquitito cómo resolvemos toda la información que tenemos en nuestras cabezas para poder hablar. Antes de eso, tenemos que dar las gracias a nuestro primer auspiciador. Ustedes ya lo tienen que estar viendo en pantalla. Este auspiciador es un café, se llama Panamá Premium Coffee. Chiquillos, la gracia de este café, que aparte que lo acabo de probar y es muy, muy rico. A mí no me gusta el café Exquisito. y lo encontré espectacular. De hecho, qué bacán que me puedo llevar una bolsita para la casa. Es que apoyan a todos los emprendedores, a los productores del sector de Panamá, de donde viene. Que por aquí sale, que es Boquete, Alto Boquete. Ese es el lugar de donde viene, así que saludamos, le damos un fuerte aplauso a nuestro Sí, auspiciador nuevamente. muchísimas gracias. Sí, Panamá muchas- Premium Coffee. Oye, también lo pueden seguir en Instagram, en sus redes sociales, que sería panamapremium.coffee. Y también lo pueden pedir por Mercado Libre. Y en su sitio web, que es www.panama-premium.com. Perfecto, muchachos. Entonces, este segundo capítulo Segundo. de Archivo Corrupto es presentado por Panamá Premium Coffee. ¡Woo! Chuta, casi se me cae. De la emoción casi se me cae el micrófono. Vamos con la cabecera entonces, muchachos. Entonces, previo a comenzar el tema y más de fondo de Pokémon, queremos tener una sección siempre que empecemos el podcast en el que vamos a leer ciertos comentarios que nos parezcan relevantes que hayan llegado en la semana, ya sea en YouTube o en Instagram. En YouTube tuvimos de verdad muy emocionante, una semana muy emocionante en que recibimos un montón de comentarios muy buenos, que se vio una buena dinámica, que la pudimos comentar en el piloto, pero también en Instagram recibimos un comentario que nos parece importante poder como comentárselo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Como leérselo para que se entienda en el fondo el contexto en el que se dio y también en el fondo, sobre todo a mi comunidad más que Pokémon,
que puedan entender que en el fondo aquí, así como usted, yo soy igual de coleccionista y que en el fondo valoramos en el fondo el hobby en cuestión. Tanto es así que en este capítulo ustedes ven que no tengo nada, porque lo tengo en mi mochila y lo voy a ir sacando a medida que avance el capítulo para que no lo toquen, porque no son juguetes, sino que son colecciones. Sí, muy Sí, bien. súper Pero, bien. ¿tienes el comentario de Reaper ahí? Sí, puedo leerlo. En el fondo, Eso, léelo para que la gente entienda. El contexto es que sacamos un extracto del capítulo piloto y tiramos tallas, pero eso también tiene que ver, uno, con el lugar donde nos encontramos, en que aquí en Chile somos muy buenos para talla, que a lo mejor de otros países eso no se entiende muy bien. Y lo otro es que aquí hay una cercanía, somos un grupo de amigos que lo está pasando bien y que con mucho respeto sabemos reírnos de nosotros mismos. Y eso es súper importante que lo sepan. Nos vamos a tirar tallas que a lo mejor van a sonar medias fuertes para ustedes, pero que en realidad nosotros los tomamos con mucho humor y con el respeto debido también. sí, Eso es y importante. de hecho voy a complementar algo, que acá en el fondo, claro, los tres, en el fondo no somos invitados uno del otro del podcast, Así es. los tres somos parte de esto, y que claramente vamos a tener opiniones diversas en ciertos temas, pero lo importante es siempre que todos nos sintamos, ¿no es cierto?, en una atmósfera agradable con ustedes, que nos están mirando, y que sepan que siempre va a haber un respeto especialmente para cualquier persona con cualquier gusto. Pero sabes que además esto es bueno que se dé porque a lo mejor hay gente del público, de la gente que nos ve, que tiene esa visión respecto al coleccionismo y a los juguetes y le sirve también para ir aprendiendo, ¿cachai? Lógico. O sea, no es necesario que todos sepamos todo desde un principio, inclusive nosotros mismos, que, insisto, fue todo con mucho respeto, pero qué bacán que se den estas instancias y estos comentarios para poder ir aprendiendo en el camino, obvio, es lógico. Claro, mi intención también nunca fue pasar a llevar al coleccionista porque, como les comentaba hace un par de días atrás, antes de todo esto, es de que a mí me gustaría poder coleccionar guitarras y también Claro. pedales y finalmente igual, para ojos de cualquiera la guitarra va a ser un instrumento, pero cuando yo empiece a coleccionar, van a ser colecciones, ¿cierto? Entonces, Así es. finalmente el coleccionista le da la intención a lo que quiere coleccionar. Exacto, de todas maneras. Y de hecho, en el fondo, el comentario de Reaper va un poco en ese sentido. Sí. Que el fondo dice que las figuras que colecciono yo de Tommy están pensadas para coleccionar y que por eso vienen los Pokémon y están enumerados. Además, son estáticas y que no están pensadas en su funcionalidad como los juguetes. Están pensadas para su exhibición. De hecho, conozco jugueteros que a lo mejor algún día podríamos hablar de los juguetes en cuestión, Muy bien. de la industria juguetera, que puede ser distinto que las colecciones. Sí, claro. Podríamos incluso invitar a dos personas y tener. Bueno, tú eres el coleccionista e Sí, invitar a no un tienen que juguetero. invitar a más, basta conmigo. Y podríamos hacer un espacio de debate abierto. Al final yo también igual le respondí con respeto, obviamente, a Reaper, que es un debate súper lindo el qué va primero, la funcionalidad del objeto o para qué fue creado o el objeto en sí. Hay objetos que se crean para una cosa y que finalmente terminan siendo para otras. Hay varios ejemplos que podemos mencionar. La bomba atómica, por ejemplo, que no es un objeto en sí, pero hay cosas que son creadas con un fin y terminan siendo utilizadas para otra, así como hay cosas que son creadas por un fin y son utilizadas para ese fin. Entonces, finalmente, es un debate súper bonito y abierto respecto del mundo de las ideas, de Se los puso objetos. aristotélico. Sí, Pero mira, para sí. no seguir extendiéndonos este tema, yo traje mi Ash de Tommy, lo voy a poner acá. ¡Uy, qué bonito! Voy a poner a Ash aquí para que lo vean. Y con esto voy a darle la pelota a Nico, perdón, a Katu, porque acá es Katu, para que comience con el tema que vamos a hablar hoy día. Hoy viajamos al 27 de febrero de 1996. La primera temporada, cuando Pikachu, junto con su compañero Ash, ¿cierto? Mystic con una bicicleta destruida y Brook. Y sus 200 hermanos, dice aquí, pero tenía como 8 nomás. ¿Cierto? Sí, eres como 9, de hecho. 9, 10 hermanos. Eran caleta. Creo que eran 8. Yo creo que eran 8 Sí. y un papá que estuvo ausente, que quiero partir hablando sobre eso. Porque justo Mira, buen fue, tema, brígido. Porque justo fue el último capítulo que vi. Que o sea, a ver. ¿Qué? He visto. ¿Viste 3 capítulos? Para que He vean visto- que hay muchas opiniones diversas en el podcast. He visto la serie, la vi completa hasta la competencia del Naranja, ¿cómo se llama? De la Liga de Naranja. la Liga Naranja, Sí. sí la vi completa, los 150 Pokémon más Mew. Mew, ¿cierto? Mew. Sí. Y cuando decidí como volver a ver estos episodios de Pokémon fue antes de comenzar el podcast y bueno, se me fue la vida en otras cosas Obvio.
cuando dijimos vamos a hablar de Pokémon, yo aquí dije, "Uy, voy a volver a ver en qué me quedé". Y justo fue eso. Cuando Brook decide salir en su búsqueda, en su sueño de convertirse en el mejor criador Pokémon, Sí, ¿cierto? sí. Ya aparece su papá, que los mantuvo abandonado mucho tiempo, al parecer. Mucho tiempo. Y Brook lo acepta como si nada, igual, raro, ¿o no? Es que es algo común un poco en el anime de Pokémon, como que no hay tanto adulto y los adultos que hay tienden a desaparecer. Pero bueno, Ya, Hay pero una teoría al respecto hay una teoría, y sí. que tengo un reel en TikTok donde me craneé una teoría ¿en verdad? brutal que tiene una aceptación ilógica. Súper bueno. 260.000 reproducciones Ah, buenísimo, y brutal, buenísimo. toda la cuestión. No la voy a repetir acá, pero básicamente es que habla un poco de que hubo una guerra, que por ejemplo en los juegos siempre el Teniente Surge habla de que él participó en una guerra con los Pokémon y por eso es que no hay tanto adulto en Pokémon. Pero vayan a ver el reel, Mito Bender en TikTok, muy entretenido el reel. Una teoría bastante conspiranoica, bien entretenida y aquí habla un poco de eso de por qué no hay tantos adultos, por qué el Profesor Oak solo el único hombre dentro de Vayan Pueblo Paleta. entonces a su TikTok, que me imagino que también es Mito Bender. Sí, igual. Igual. Somos Oigan, todos iguales en nuestras redes, en todos lados. sí, yo les quería hacer una pregunta a ustedes dos, respecto a Dale. esto. ¿Cómo llegaron ustedes a convertirse en fanáticos acérrimos de esta bonita saga? Déjame partir porque quería un poco comentarles que de hecho lo que dijo el Catu al principio respecto de la fecha, él en el fondo comentó una fecha y que empezó a hablar del anime, ¿no es cierto? Claro. Pero es importante que el anime no nace de la nada, sino que nace de un juego ese día exacto que dijo Catu. Y es de ese juego el que yo creo que queremos empezar a comentar, Perfecto. porque yo creo que en base a ese juego es que todos llegamos de alguna manera a Pokémon, o por lo menos los que somos más viejitos, ¿no es cierto? Y ese juego tiene algo muy particular que es como de dónde se origina. Y el origen del juego tiene a una persona detrás que se llama Satoshi Tajiri, que es un japonés, que es el creador de Pokémon, y que yo les quería preguntar a ustedes si ustedes saben quién es. No tengo idea. Porque también puedo darle la palabra al Mito por si quiere hablar de Satoshi. Dale nomás. Yo estoy feliz escuchando estamos hablando del cazabicho original. Del Cazabichos original. Y Sí. Dale. O sea, no, espérate. Yo ¿Habías no escuchado? conozco al personaje, pero sí tengo entendido de que los nombres de Pokémon son todos en relación a bichos. Vale, va un poco por ahí la historia. Claro. Dale, se va. Pero en el fondo, tú tienes el fondo a Satoshi, que es un japonés, que él creció en un suburbio de Tokio, que en esa época, en los años 60, si no me equivoco, era un suburbio literalmente que todavía no era industrializado y comercializado, era más que nada un campo, no sé, yo siempre pienso así como que viviera en Melipilla, ¿no es cierto? Saluda a Melipilla. Y básicamente lo que hizo esa persona fue salir a jugar, como los niños de los años 60, ¿no es cierto? 70, 80, 90 también, en la calle. Claro. Y él jugaba con bichos, coleccionaba bichos y jugaba en los pozones, que de hecho ahí él se empezó a inspirar también en las primeras creaciones de estos Pokémon. Y en base a eso él creó esta idea, la craneó, y fue después lo que él empezó a entregar a los ejecutivos de Nintendo. Ahí conoce a Shigeru Miyamoto, que es el padre, por así decirlo, de los videojuegos modernos. Sí. Cuando digo videojuegos modernos entro, no en Tetris claramente, pero Mario. Donkey Kong, Zelda, etc. Y cuando le presenta esta idea, a él le parece que es una idea que podría ser bien ejecutada y tener siempre que se ejecutara dinámicamente, porque las presentaciones previas siempre le habían un poco bypaseado la idea a Satoshi. Sí, ahí yo quiero hacer un inciso. Claro, esa es la parte bonita de la historia, obviamente, pero también hay una suerte de como de... ¿Cómo se llama? Como muy obtuso. ¿Obtuso en qué sentido? Él era muy... como que se vició con dos cosas, particularmente, con lo que tú mencionabas, que era lo de los bichos, y con los videojuegos. Se apasionó mucho con eso y logró como llegar a esa mezcla gracias a esa, en el fondo, a esa decisión de querer dedicarse al tema de los bichos, el tema de los juegos, como lo mezclo, de esto quiero hacer algo. Y le costó harto llegar a Shigeru. A Shigeru Miyamoto, Sí, sí. le costó mucho llegar. Al principio no lo pescaron. No, es que me río, que nos estamos poniendo cara porque, claro, decir un nombre japonés no es fácil. Sí, es que por eso, ¿cómo lo digo? Por eso fue la pregunta. ¿Estuvo bien? ¿Cómo lo pronuncié? Yo creo que sí. Esperemos que sí. A Shigeru. mí no me Shigeru. hagan pronunciar nombres japoneses, por favor. Entonces, le costó mucho
llegar a que lo pescaran, porque fue a varias reuniones y no le dieron bola, decían que era una idea que no tenía sentido, que no era muy viable, y vemos que hoy en día es la franquicia más grande de todas. Sigue, porfa, quería Y hacer ese efectivamente inciso. es la franquicia más vendida de todas. De hecho, así yo también voy a citar, yo tengo un reel en el que hablo de eso, que también tiene en Instagram muy buenas visualizaciones. ¿Y por qué nos referimos a franquicia? Porque si bien aquí estamos hablando del videojuego y en parte del anime, hoy en día Pokémon tiene expansiones de distribuciones, ya sea de ropa, tiene Pokémon Go, tiene los juegos de carta y podríamos seguir infinitamente nombrando ¡Tamagotchis! el Tamagotchi, ¿no es cierto? Etcétera. Así que eso, pero bueno, para no seguir expandiéndonos también en este tema medio histórico, el Catu nos preguntó cómo habíamos llegado, ¿no es cierto?, a este mundo. Exacto. Pero también a nosotros nos interesa de repente preguntarte a ti, porque también en el fondo tú eres nuestro eslabón débil hoy de Pokémon y nos interesa al fondo que tú también seas parte de esta conversación. Sí, bueno, mira, efectivamente yo sí jugué Pokémon. De hecho, no sé si fue primero Pokémon o el juego o fue la serie, no recuerdo. Pero sí recuerdo haber jugado el Pokémon Red, el Blue y el Yellow en disquete. Buena, emuladores entonces. Claro, emulador. Sí, Sí. emulador. Nunca tuve Game Boy. O sea, sí tuve Game Boy y yo creo que en algún momento pude haber jugado en Game Boy, pero yo recuerdo haber conectado enchufado, o no, metido El disquete. el disquete y que empiece No el corrupto. juego. No, ese estaba bueno. Era un pirata también. Sí, Pirata. sí. Es que en esa época era difícil tener tener un Game Boy. No todos Mira, podíamos. yo voy a complementar otra cosa que traje Qué porque no lo quería sacar antes para que fuera sorpresa, ¿no es Oh, cierto? yo lo iba a traer y se me quedó. Aquí tengo el Game Boy, pero el primero, el Game Boy original, ¿no es cierto? Y lo traje con los 3 juegos que vamos a hablar mayoritariamente. El Red, que de hecho lo estoy jugando ahora. Pásame el Y blue para acá. Déjalo aquí. El Blue va a quedar en la Pero el cajita Yellow. acá porque colección, ¿no es cierto? Por Entonces supuesto. no lo saquen de la cajita. Y el Yellow. Wow. Entonces, bueno, esos son los 3 juegos. Bueno, también está el Pokémon Green, para que tampoco la gente de Japón no se sienta ofendida, pero aquí estamos en Occidente y estos son los 3 juegos que llegaron para acá. Sí. Oye, yo 25 años al menos que no veía un juego La cara de Game emoción. Boy. Sí, La cara de weón, emoción. Qué viendo el bonito. juego. Me emocioné. Qué bonita esta parte de tu colección. Se cayó el Charmander. ¿Qué? Se cayó el impostor también por ahí. Oh, Yo quiero, mientras tanto, comentar un poquito no sé si wow. anécdota, pero un poco parte de la historia, porque yo les comenté en el capítulo piloto cómo había jugado las primeras veces Pokémon en un emulador, de la emoción que sentí cuando por fin logré dar con el Profesor Oak y cómo se comenzaba el juego. Pero, por ejemplo, yo que me crié con mi abuela, le pedí a mi abuela si me podía comprar un Game Boy porque quería jugar el Pokémon, quería poder andarlo trayendo para todos lados. Y mi abuela, muy feliz, un día llega, mira, hijo, te compré, mi hijo me decía, te compré el Game Boy que tú tanto querías de Pokémon. Y era era una figurita. Yo no sé si a lo mejor tú la cacháis porque tiene que ser parte de la colección. Para mí en ese minuto un juguete, hoy en día puede ser colección. En donde tú apretabas La como tengo. la pantalla y sale la pelotita, ¿no? la tengo. Si hubiera votado como en el tiempo oro, habría dicho, "Tit, ya sé lo que me estáis hablando." Bueno, y mi abuelita tan emocionada y yo no pude decirle que eso no era en realidad lo que yo quería. Y al final me quedé sin Game Boy, ¿cachai? Porque claro, igual en esos tiempos creo que costaba como entre 65.000 pesos, puede ser, hablando un poco. Y en ese tiempo era... Y eso era solo el Game Boy. Mira, no era barato. No era barato. Barato no era. No, No, para nada. no era algo accesible y por eso quiero dar gracias públicas al que inventó el emulador porque No, el Eh, emulador sí, de todas maneras. nos Porque salvó brígido. tampoco, aunque hubierais tenido el Game Boy, no podéis comprarte todos los juegos. Ni O cagando. sea, no te da. No. Era solo un par de juegos los que uno tiene. Sí. Pero eso que tú decís venía en los blisters de las figuras Tommy. O sea, por eso es ejemplo, Tommy, o sea, tuve Tommy. esto venía con lo que... Perdón, te va a hacer pega, pero aquí vamos a poner la fotito de Dale. lo que era el fondo, esto que está diciendo el mito. Y venía generalmente, acá venía un Pikachu, venía Ash, ¿no es cierto? Y venía al lado que era como forma de Game Boy, pero como simulando con una pelota que tú la apretabas y se disparaba como para atrapar al Pokémon. O sea, lo que tiraba era una Pokébola. Exacto. Claro. Perfecto. Era de hecho, yo me acuerdo el color morado y la pelota era como, o la Pokébola era como rojita. Estoy casi seguro que me vino en un pack que traía a Poliwag, Poliware y Poliwrath. Pokémon es muy importante para Satoshi Tajiri.
¿Por qué tanto? Mira, eso... ahí, Eso no, bueno, ¿por todo. qué? Porque en el fondo les comentamos que él jugaba, ¿no es cierto?, en los pozones de su ciudad y, o su pueblo, no sé qué era en esa época, porque hoy en día yo me metí a Google Maps a ver cómo era esa ciudad actualmente. Es una ciudad, ¿no? Y es una urbe muy industrializada. Pero, Es bueno, como Santiago. no, claro. Y en el fondo él jugaba con los renacuajos, ¿no es cierto? Bacán. Y los renacuajos claramente tienen el espiral. Y en base a ese espiral, él creó a Poliwhirl, que por eso es el personaje, o sea, más que el personaje, es el Pokémon principal de Red en el manga. Ah, eso sí lo sabía. Claro. Sí. ¿Y por qué? Sí, Porque eso sí es, porque es su Pokémon favorito. Bacán. Mira qué buen dato. Es un dato muy bonito. Poliwhirl tiene el espiral para un lado y su evolución la tiene para el otro lado. ¡Bien! Bueno. ¡Tremendo dato! ¡Tremendo dato! Ahí se nota que viste el anime. Muy bien. Como que me muy imaginé bien. ese capítulo como de los primeros que están como en el colegio Pokémon y Ese capítulo es bacán. A mí me encanta. Y también tengo otro dato, ¿ah? Dale. Nidorino es rosado y Nidorina es azul. Mira, Bien, mira. bien, Quizás bien. no es un Lo dato que a tan mí- comentado, pero Lo sí, que a mí claro. siempre me llamó la atención. Por Mira. los colores, básicamente. No, sí, porque claro. uno nace con otras Sabemos cosas. que, y- claro, sabemos que en la época se asociaban colores a géneros, que hoy en día eso está súper pasado de Súper moda. Exacto. De Pero- hecho, sin ir más lejos, ayer estábamos haciendo una cosita con el Vladi, esto cortito, y el Vladi, nosotros le dijimos, el Vladi es mi hijo, y el Vladi le dijimos, ya, pero píntalo rosado porque justo había un rosado ahí. Y dijo, no, ese es de niña. Y nosotros, ¿quién te dijo eso? Claro. El color no tiene género. No, de Ah, todas sí. maneras. Bueno, Cierra. muchas veces Cierra va a paréntesis. pasar en el programa que de repente vamos a hablar de cosas hacia atrás y nos vamos a tener que enfrentar a estas conversaciones en las que, como esto del género y los colores, están súper pasados de moda, súper nada que ver a la época, para que también se vaya entendiendo un poco. Estamos hablando de cultura pop, de cosas ñoñas, de cosas geek. Vamos a tocar con temas que de repente son más delicados hoy en día, que antes era como lo habitual de cómo nos Sí. criaron finalmente. Oye, Pero ya- no nos sacamos tanto de Pokémon. No, Yo quiero no. decir, Sigamos. tenemos mucha información. Pero como para hablando de salirnos eso. rosado y hablando de nuestros también auspiciadores, antes me acordé de algo, porque yo tengo el Mac acá y en verdad mi Mac no me auspicia, así que traje un sticker de Jigglypuff para pegárselo acá. Muy bien. Cuando nos Eso. auspicie Mac o Apple. Oye, qué bonito, qué Entonces, bonito, en verdad Jigglypuff. pensé en este momento porque en verdad Mac no nos auspicia, así que cuando nos auspicie vamos a mostrar la manzanita. Así es. Cuando tú quieras. Aquí te estamos esperando. Estamos esperando. Oye, y aquí hay una pregunta que también yo le hice en Reel, hice a mi hijo escoger a su Pokémon inicial. ¿Qué Pokémon regularmente escogían? ¿Tenían algunos favoritos? Para no preguntar cuál Bulbasaur. escogieron al principio. Porque al principio uno escoge quizá el que más les tinca. Espérate, pues está hablando todavía. Pero ¿cuál es el que más les gustaba escoger? Ya, se va Bulbasaur. Sí, pero no tengo nada más que decir porque no está sujeto a debate, pero pueden hablar ustedes ahora. A ver, sabes que a mí siempre me costó la decisión. ¿Ya? Yo creo que cuando comencé a jugar el Pokémon, debo de haber elegido a Bulbasaur también. Pero siempre con ese como bichito de pucha, Charmander y Squirtle hubieran sido también buenos Pokémones de inicio. Ya. Como que me costaba mucho elegir. ¿Por qué? No sé, porque quizás era indeciso nomás. Po. Pero tenía un Squirtle de ahí. Tengo un Squirtle, sí. Sí, cuando dijimos, ya, ¿qué vamos a poner? Yo dije, quiero el Squirtle. O sea, elegiría y probablemente a Yo ese creo hoy. que ahora, hoy en día, elegiría el Squirtle, porque es una tortuga y a mi señora, la Fabi que está ahí en los controles. le Bravo, encantan no la las habíamos tortugas. saludado. Uy, ¿sí? no habíamos saludado a la No, Fabi. po, Un pero aplauso a la sí, Fabi que un está en los aplauso. controles, que nos tiene que aguantar, que nos pasa a la casa, Dios mío. Nos pone cara, nos avisa cosas que no nos damos cuenta, así que en verdad, Sí. muy agradecido. Sí. ¿Y a usted, Fabiola, qué le hubiera gustado elegir? ¿De Pokémon? ¿Sí? Eevee. Eevee. Pero Ah, Eevee pero no es muy un Pokémon bueno. inicial. Ah, no Después sé. sí, y igual podemos hablar de Let's Go, porque Sí. este canto sí, Eevee sí se puede escoger, así que Ah, está ya. bien. Ya, bueno. Muy bien. ¿Y Bueno, oye, tú, Mito? antes de eso yo quiero decir que esa figura no es del Seba, es mía. No es mía. Es Yo, mía. yo pensé que me la habías regalado. No, es mía. ¿Por qué? Porque Squirtle es el Pokémon que yo siempre escojo y tiene una razón. De Ya. repente, y es la misma razón por la cual de repente escogía al Power Ranger azul. Ah, ya. Y es que cuando uno jugaba y personificaba a un personaje, todos querían ser Charmander. Todos querían ser el Power Ranger rojo. Y yo siempre decía, voy a buscar el que sea el segundo mejor, o en este caso, uno que le gane a ese rojo. ¿Cachai? Todos eran Charmander, yo era Squirtle y en los juegos ganaba porque yo era tipo agua. ¿Cachai?
Y eso igual tiene, yo creo que un poco, habla un poco de mi personalidad en general. Puede ser. Que no necesito ser el Charmander del equipo, pero voy a ser siempre el protector Squirtle con su caparazón. Pero Squirtle y los Pokémones de agua son débiles contra plantas. Contra el tipo planta, así es. Ah, estudié. Sí, muy bien. Estudié. Pero yo ahora le ¡Toma eso, Folagor! Él se sabe la tabla de tipos. Qué de flop. Folagor es el youtuber de habla hispana con más seguidores y que tiene muchas reproducciones Ya. y no se sabe la tabla de tipos. Ah, Cuando se la sepa, a lo mejor gana Toma un eso. Dual-Lock. Pero fíjate que no saberse la tabla de tipos también es algo común. Sí. Yo no me sé tan bien la tabla de tipos, ni quién es débil, 4 por, etcétera, no sé qué. Ah, yo, claro. yo tiendo a jugar mucho con el corazón, de verdad. Y yo soy Mira. como que muy como inspirado por Ash. Yo, ponte tú, oye, pero no tienes un equipo competitivo, tus Pokémon no son alfa, no son shiny, no sé qué. Yo de verdad voy sintiendo el Pokémon que voy atrapando. De hecho, yo me atrevería a decir que empecé a completar la Pokédex en los juegos más viejos. Cuando yo era chico, yo me quedaba, y a lo mejor puede haber sido la influencia del anime, que el personaje principal no tenía más de 6 Pokémon. No, Entonces uno no atrapaba más. Yo no atrapaba más. Para mí tirar, yo era como súper respetuoso en ese sentido con los Pokémon, sí. Mira. yo creo que a mí me atacaba un poco el coleccionismo y me iba gustando tenerlos a todos como guardaditos y pensando un poco en la estrategia. Voy a ir al gimnasio de Erika, por ejemplo, voy a sacar a mis Pokémon volador y a mis Pokémon tipo fuego. ¿Cachai? Hielo en ese sentido también. Pero ¿vamos a hablar solamente de los juegos principales? ¿Vamos a hablar de los fangames? ¿O creo que no? Yo creo que no nos da el espacio para el tiempo para hablar de Espérate, fangames, primero, como el ¿qué es Pokémon eso? Voleibol. Mm. Que era Ah, muy ya. buen juego. Otro juego que se salen de la línea Red, Blue y Yellow, ¿no? Lo que pasa es que siguen siendo de los primeros. El fondo Pero el voleibol no es oficial, creo. no creo que sea No, oficial, no. pero Pero todo el mundo lo conoce. todo el mundo lo jugaba. Sí. No sé si podéis poner acá como algo, porque igual es pega para mí, y que también hay que darle un aplauso. En verdad, yo no hago nada de edición. Yo siempre pongo la cara, pero ellos dos se ponen en audio, video, y también aquí, ya es como para decirle, nuestra maestra de ceremonia detrás, Sí. que hacen todo, así que en verdad muy Es agradecido. un equipo que hay un equipo Sí. que hay que trabajar Sí, porque incluyendo. tampoco, O sea, no tampoco no te eches para abajo porque tú te preocupas de las redes sociales, cosa que nosotros no sabemos hacer, así que Sí. también un aplauso para ti. O sea, Bien. esto es un trabajo de equipo, Sí. como lo dije en un principio, creo que es un buen equipo el que estamos formando. Y claro, hay hartos juegos. Yo me acuerdo de un juego que se llama Pokémon Breeding, creo que se fusionaban algunos Pokémon, era súper extraño. Están juegos como el Pokémon Stadium, que Ese también jugué podemos yo, hablar, ¡ay, de qué buen 64. juego! Es muy Ese bueno. me encantaba. Es que yo de verdad creo que el Pokémon Stadium tenemos que hacer un capítulo especial y ahí Sí. lo va a dirigir el Katu. Me parece bien. Sí. Ah, pero es que hace muchos años que no lo juego. Tienes Tendría- tiempo para jugar. No importa, no te preocupes. Si me prestas algo de tu colección, yo feliz. Es un tremendo juego. Que también, Era genial. A ver, ese era de Nintendo. ¿Cuál? Espérate, Preguntando cómo así. espérate, del, ¿Seguimos hablando del 60 Stadium? del 64. Sí, Sí. tremendo juego. ¡Ah, sí! Oye, qué buen De verdad, juego, muy me bueno. encantaba. Pero era porque se salía un poco de la temática de ir caminando, ¿no? Era completamente batalla en estadio. Y eso Yo- era genial. Yo me voy a tirar un facto. Lo mejor de ese juego eran los minijuegos. Totalmente. Y nunca más lo Sí. repitieron. Facto. Es lejos lo mejor Sí. que ha habido en un juego de Pokémon y nunca más salían después. No sé, y era como, ¿dónde están los minijuegos? Bueno, en Pokémon Stadium 2 también había También, juegos muy también. buenos. Pero después de eso. Cartucho que era dorado No. y gris, el Stadium 2. Sí, Pero- aquí lo va a colocar. bonito. Aquí lo va a colocar, sí. Gracias. Gracias, Mito. Sí. Ya. Pero yo sé que en el fondo hay muchos juegos, porque también, ¿no es cierto? Está en el 64 está el Pokémon Snap. En verdad, eran juegos que nos marcaron a todos. Qué buen juego. Pero al final, claro, yo encuentro que es importante que podamos conversar de lo primero. Como que, de esto, en verdad también como una idea del podcast es que tenemos demasiados temas por conversar. Estamos muy ambiciosos por hablar de demasiados temas. Y hemos tratado un poco de esparcirlos para que entiendan también, en el fondo, como tenemos en nuestro eslogan, que esto es cultura pop y más, ¿no es cierto? Sí. Claro. Que vamos a hablar de muchas cosas. Y algo interesante que no sé, que a mí me gustaría contarle a ustedes respecto de los juegos, es que nosotros conocemos acá el Red y el Blue, ¿no? O sea, el Red y el Blue. Pero en Japón los juegos eran el Red y el Green, ¿ya? Cuando el juego de Japón, que, ¿no es cierto?, en la fecha que dijo el Katu, el 27 de febrero del 96, llegó a Estados Unidos, ese Green pasó a ser Blue. Y así como características generales, para no dar la lata, es primero porque en Occidente los colores azul y rojo
son mucho más propios de Occidente que el verde. Piensa en la bandera de Estados Unidos solamente. Exacto. Es como la primera razón por la que cambiaron el color. Y el segundo, bueno, también como para refrescar, arreglaron muchos errores, ¿no es cierto?, del juego que venían desde Japón, cambiaron un par de diseños de los Pokémones y en el fondo mejoraron el juego porque, claro, ya creo que llegó como a fines de ese año a Estados Unidos. Entonces, eso es un dato igual interesante porque mucha gente, cuando crecimos a fines de los 90, escuchábamos la existencia del Green. Y uno decía, esto es un mito, o sea, no existe esta cuestión. Es un mito, claro, no existe. No, es verdad. Y habían un montón de leyendas a partir de eso, de que, por ejemplo, en ese juego, en el Green, sí podías sacar a Mew, y un montón en el fondo, de como leyendas urbanas, ciertos mitos, como tú decís, que giraban en torno a este Pokémon Green. Y de hecho, dentro de los mismos juegos hay varios mitos. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon algo respecto del camión que estaba en el muelle de Santa Ana, del barco Santa Ana. Sí. ¿Sí? ¿Tú? No. Había un mito, y esto yo lo escuché muchas veces, y lo leí también, me metí en foros quizás Esperamos mucho un más segundo, adelante. que le va a pasar un par de Pokémones para que se sienta más inspirado. Ya, Dale. este se llama Eevee. ¡Bien! Esta es la evolución de Eevee, que se llama Eevee de agua. Y este es Meow. Mira, te Muy voy, a bien. dejar, te voy a dejar una tarea para Que cuando tiene, termine que el tiene, podcast. espérate, que su evolución se llama Persian. ¿Viste? Sí, Como el oye, gato. ya se tiró 5 o 6 nombres de Pokémon, que no es menor. No, Especialmente Mira, Eevee de agua. tienes dos Vaporeon. tareas. La primera Vaporeon. es buscar cómo se llama. Ah, ya la tienes. ¿Cómo se llama el Eevee de Vaporeon. agua? Vaporeon. Y ahora tienes que buscar el meme de Vaporeon. Y este. El meme de Vaporeon. Tienes que buscar el meme de Vaporeon. Este es. Espérate, está Charmander, Charmeleon y Charizard. Buenísimo. Bueno, volviendo rápidamente al tema del camión, se supone que si tú no dejabas que se vaya al barco, porque el barco en un minuto se va, podías seguir ingresando al muelle, y el mito decía que si usabas fuerza, movías el camión y te iba a salir a Mew para atraparlo. Sin embargo, es completamente falso. Falso. Lo intenté tantas veces en mi vida que puedo comprobar que es falso. Acá esta cuestión. Hay una forma de sacar a Mew en esos juegos, sí, en estos tres de hecho, que es por medio de un glitch que se produce utilizando teletransporte justo cuando va a llegar. Pero cabe destacar Pero se puede sacar a Mew. que los 150 Pokémon son los 150 originales y que Mew partió como una broma de los diseñadores, o sea, de los creadores. Ah, mira, Exacto. ¿cómo se sacan los factos? Exacto, es un tremendo Sí. facto, sí. Sí. ¿Viste? No, si estudié. Sí, Si muy estudié. bien. No, pero eso también lo había escuchado. Eso sí lo había escuchado. De hecho, antes. Mew es el 151. Sí, po. Y en mi cabeza siempre me hizo ruido porque Mewtwo debería venir después de Mew. Es verdad, pero eso también es prueba del tremendo equipo de marketing que tiene Pokémon. Como dijo el Katu, se hizo así, pero de hecho, si tú piensas actualmente lo que hace Pokémon cuando anuncia un juego que es actual, ¿no es cierto? Leyenda ZA, e incluso antes de lanzarlo, anuncia previo a ese lanzamiento un DLC, es porque son los reyes del marketing. O sea, ellos saben perfectamente cómo cautivar a la audiencia. Y yo creo que todo lo que han hecho estos últimos casi 30 años que se cumplen ahora en febrero, ha sido, de verdad, yo creo que hacen clases de marketing. Son secos. Es brígido. También de cómo se presenta en la Se cayó el psicología. Cómo se presenta en la psicología de las personas Pokémon. O sea, el tema del coleccionismo, cómo se dieron cuenta en algún punto de que era lo que funcionaba y empezaron a sacar artículos de colección, las cartas, empezaron a sacar, a completar un poco la franquicia, los tazos, ¿te acordás de los tazos? Qué bacán. De hecho, Sí, bueno, bacán. hablamos un poquito de los, Sí, de hablamos de los tazos en Sí, que- el piloto. capítulo 0, sí. Qué lástima el elige vivir sano. En estos casos, los niños de hoy en día no van a saber lo que es comprar su Chester en el recreo y abrirlo para que salga un Sí. tazo. Maravilloso, maravilloso. Ir al supermercado escondida, abrir el paquete y ver si era el tazo que te faltaba. ¿No? Imagínate que abras este y salga un tazo. ¡Oh! Tremenda promo. ¿Oh? Oye, sería genial. Los dueños del marketing No, aquí. tremendo. Sí. Oye, qué bacán. Oye, saludemos de nuevo a Panama Premium. Por la Sí. la Sí, verdad que- oye, el café riquísimo. Yo les voy a ser sincero, a mí no me gusta el café y lo probé porque dije, ya, si voy a presentar algo, le vamos a hacer la promo, tengo que probarlo.
y en verdad me tomaría otra taza de café si tuviésemos a alguien que nos Muy, sirviera, muy pero no rico. lo tenemos ahora. Todavía Ya. no tenemos a De un hecho, barista. me lo tomé, miren, me lo tomé. Sí, yo también, a mí no me queda nada, así que un saludo ahí para todos los chiquillos que trabajan en Panamá Premium Coffee. Premium, La Pocha, por Recuerden sobre que pueden todo. comprarlo en Mercado Libre y que lo pueden comprar también a través de su página www.premium-coffee.com. Creo que lo dije bien. Sí, creo que lo Eso. dije bien. Un Bien. saludo nuevamente a La Pocha y Belich que me están mirando ahora. Y bueno, a ustedes también. ¿Qué más hablamos de la primera generación? Tenemos harto para hablar. Mucho. Podríamos hablar, por ejemplo, de cosas icónicas. Estoy tratando un poco de contenerme porque ustedes saben, yo podría vomitar como un monólogo aquí, pero en el fondo... Estamos de acuerdo. Sí, pero... Yo creo que no hay capítulo más importante para tener una pauta que este, porque si no nos desbordamos. No, demasiado. Demasiado. Por ejemplo, hay cosas icónicas como la música del Pueblo de la Banda. ¿Llegaste alguna vez en el juego a Pueblo de la Banda? ¿Que era el Pueblo Fantasma? No lo recuerdo. Pero mira, si vais a mi Instagram después y veis los videos que hice para Halloween, que ¿Ya? hice como una temporada de terror, ahí a los 5 videos que hice de Pokémon Fantasma le puse de fondo esta música del Pueblo de la Banda que dice el mito. Perfecto. Tú Es que que eres vas a- músico deberías escucharla y analiza. ¿Por qué es tan... ¿Por qué tanta presión uno siente cuando escucha la... A lo mejor nos pasa a nosotros por el juego o pasará porque la música está hecha para eso. Pero ¿qué Yo creo qué que es la sensación música. te da? No, ¿Como real? Como tenebrosa. Es como tenebrosa. ¿Como tenebrosa? Sí. ¿A sí. ti también? Sí, o sea... Como de alerta, de hecho. Sí, es más de alerta. Yo creo Sí. que eso también es bueno. Yo me imagino que tú sabís que cuando... Me imagino que ciertos sonidos están hechos para causar ciertas sensaciones, ¿no es cierto?, en la audiencia. Claro, puede estar hecho en frigio o en dorio, en la escala de dorio o frigio, que son como las escalas menores, ¿cierto? Que dan generalmente Ya un hay poco que eso, de... a ver cómo para entender un poco. Es que aquí nos salimos completamente del Pero- Pokémon, pero pero en básicamente, en resumen, la música se mueve en grados y en tonos, ¿cierto? En tonalidades graduales. Entonces tú puedes tener, dentro de la escala, que son 7 notas, puedes tener por cada una escala distinta, ¿cierto? Por ejemplo, siendo la escala de Do mayor, tenés parte con Do jonio, después viene Re, que sería Re dorio, después Mi frigio, Fa, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente son escalas graduales que se van encontrando en la música. Bueno, y referente un poco Así a... como muy rápido, así como el músico que no me entendió, que lo explicó así. No, él lo explicó como el... Es porque posiblemente sí lo expliqué súper mal, pero Pero en general las escalas también están asociadas a sensaciones de uno. Cuando te lo enseñan o lo enseñan desde más pequeño, nos enseñan que la escala mayor es carita sonriente, Claro. la escala menor es triste. Y así hay otras escalas que te producen otras sensaciones también. Eso Esto en resumen. como tú, Seba, que eres ultra mega fanático también de Star Wars, lo debes sentir y percibir en las canciones de, por ejemplo, de Anakin Skywalker, que tiene una melodía muy alegre y a medida que va transformándose al lado Eso oscuro, sí. esa misma melodía se va poniendo más como trágica, ¿cierto? Como más tenebrosa, pero Total. sigue siendo la misma melodía, lo que pasa es que está en una escala distinta. Entonces parte en escala de jonio, que es como la más alegre, y termina siendo una escala frigia, que es como una de las más tristes y tenebrosas que Es puede súper encontrar. interesante lo que tú decís. Bueno, yo aquí voy a hacer un paréntesis porque yo con la música de Star Wars, o sea, yo he sacado llanto, pero qué manera de llorar con Star Wars. Pero lo que tú decís, ¿no es cierto?, con esto de la escala, efectivamente también pasa con el opening clásico de Pokémon. Cuando tú vas viendo películas, siempre van modificando en el fondo las tonalidades en un momento de no sé, de que algún Pokémon pierde o también de cosas más alegres cuando alguien gana una batalla y también van modificando la canción en base como al momento y la emoción que se quiere transmitir. Claro, pero básicamente lo que van cambiando es la escala. Buenísimo. No así, porque finalmente, claro, porque ponte tú en una nota... Eso, bacán en- aprenderlo lo que estáis diciendo, Claro. como decir, como así tirar el facto que es la escala lo que cambia. Sí, Sí, po. exacto. Sí, Los claro. grados siguen siendo los mismos, pero la escala es la que cambia, entonces también un poco la nota también cambia. Ponte tú así como ya para terminar este tema del musical y más como teórico, ¿cierto? En alguno tú puedes tener en la escala un intervalo de una tercera mayor y para esa canción, en vez de ser una tercera mayor, es una tercera menor. Entonces ya te vuelve esa tonalidad un poco más triste. ¿Entiendes? Yo lo entiendo porque yo estudié Ah, de canto, veras. pero... Acá vamos a poner al Pikachu que llora ahora. ¿El cuando- Pikachu- cuando el Pikachu le- Memo? Cuando El le Pikachu rompen blanco. el ketchup. ¡Ay, qué buen capítulo ese! Buenísimo. Así que lo vamos a poner acá en la fotito, que es un meme clásico además hoy en día. Sí, ese es como el capítulo en que presentan a Electabuzz y Scyther, ¿no?
Sí, qué bacán poder... podemos entrar ahora... Es pasemos un tremendo poquito- aporte eso que acaba de hacer. Pasemos un poquito del Sí. juego, a hablar un poco del anime, en honor al tiempo. Yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo sé que nos va a faltar tiempo hoy día. ¿Qué cositas, por ejemplo, recuerdan ustedes del anime que les haya gustado harto, por ejemplo? Uf. Porque hay más cosas que quizás viendo el juego no nos gustan del anime, pero hay hartas cosas del anime que sí nos gustan. Yo creo que algo importante de este anime, que creo que como ya es más a fines de los 90, literalmente rozando el año 2000, tiene como un gran primer cambio de animes más noventeros o ochenteros en que en verdad cuando habían batallas o violencia eran con... Perdón, lo distraje. Le mostré, ya, lo voy a mostrar. Era un torpeo para avisarle que llevamos 40 minutos. En todo caso, que Fabi llevamos, podía hablar. No hay Ya, problema. ya. Si alguien dice algo y tú querías responder algo, voy a decir, llevamos 40 minutos por si acaso, no nos interrumpe. Es que lo que pasa es Tranqui. que es gracioso, yo entiendo al Seba porque no hemos hablado nada de la pauta. No llevamos ni Nada, una nada, línea. nada, Ni nada. una Primera línea y ya vez que llevamos hacemos 40 una minutos. pauta, pero en Sí. verdad la pauta yo creo que estuvo pensada especialmente para que, por si nos salíamos mucho, O Sí. yo también esté enchufado. Era para que no nos pasáramos, era para que no nos pasáramos. Ya, estás ahí hablando de algo importante. Sí. sí, quería hablar de la violencia. Dale. Porque efectivamente lo que entregó este anime fue, primero, que si bien siguen habiendo batallas, ¿no es cierto?, los Pokémones, Sí. los Pokémones cuando pierden no mueren, que era algo muy clásico de los animes anteriores. Pensemos en los Caballeros del Zodiaco. O Sí. sea, después de cada batalla muere el que pierde Sí. y se acabó, ¿cachai? Aquí se debilitan. Sí, fainted, como aprendimos en inglés. ¿Ya? Sí. Y esa debilitación, yo creo que suavizó un poco, porque después, con los años que vinieron, o sea, llegando, no tengo idea, hasta la Peppa Pig, por ponerte un ejemplo, hoy en día claramente los animes se volvieron más educativos en ese sentido y trataron de reducir la violencia. Y yo creo que ese punto fue muy bueno porque también en la sociedad, por lo menos en Chile, se empezó como a generar como una fiebre en los colegios de que no podías ver ciertos animes que eran violentos y no sé qué, y muchos papás empezaron a creerse esas cosas. Yo no estoy diciendo que algunos no hayan sido, pero efectivamente empezaron a haber prohibiciones de ver, y creo que Pokémon suavizó eso, que sobre todo suavizó a Dragon Ball, que era algo que estaban prohibiendo mucho en los colegios. Y estaban un poco a la par en la época, quizás. Y la violencia de Dragon Ball versus la violencia, porque tampoco vamos a desmentir que al final son mascotitas o Pokémon o animalitos que están pegándose, que se Exacto. están dañando. Igual hay daño. Pero el nivel de violencia en uno era como con caritas bonitas y en otro era bueno, pelea neta por salvar el planeta, pero eran peleas Exacto, duras, ¿cachai? exacto. Entonces lo que tú decís es súper cierto, llega un poco a suavizar y también puede que incluso lo hayáis mencionado, no quiero meterme tanto en los temas de género, pero tú mencionaste que el anime en general lo veían más hombres, como por... Sí, el Sí, capítulo comenté eso en el piloto. Claro, y a lo mejor este tema de Pokémon, que son como criaturitas más kawaii, por decirlo de una forma que no corresponde, pero lo voy a decir así, también abre un poco la puerta a que ese porcentaje se vaya dando un poquito vuelta, ¿no? Yo creo, ¿qué queréis decir al respecto? Yo creo que sí. Sí, yo opino que de hecho lo que tiene este anime es que, bueno, cuando tú jugabas el juego, tú partías con Red, como se llama predeterminadamente, Ujú. que en Japón es Satoshi, por el creador, Satoshi, ¿no es sí, cierto? pues sí. Y tú ibas avanzando en los gimnasios, en el primero estaba Brook y en el segundo estaba Misty, pero más que nada eran líderes de gimnasio. Y cuando tú vas al anime, la primera persona que conoce y se le une al viaje a Ash es Misty. Y Misty ya no se une como un personaje secundario, pasa a ser personaje principal. Y yo no sé, corríjame usted, si es que antes los protagonistas eran hombres y punto. Y las mujeres eran damiselas en peligro, no sé, mujeres que salvar. Bueno, podemos ir a Disney para atrás, podemos ir a muchas cosas. Las mujeres tendían a ser indefensas en la televisión. Y creo que lo que dio Misty acá, que creo que dio un muy buen mensaje para lo que es hoy en el fondo del mundo, es que las mujeres no eran indefensas. La mujer estaba al mismo nivel que el hombre en fortaleza, en aptitudes. O sea, convengamos cuántas veces mandó al orden a Ash y le enseñó un montón de cosas. Yo creo que eso fue algo que igual marca. Sí, pero yo creo que eso sucede más en Oriente, ¿cierto? Porque Sí. en Occidente, o sea, claro, porque en Occidente, claro, es como tú dices que el hombre era como más predominante, pero en Oriente con los Caballeros del Zodiaco tienes a
como 4 o 5 chicas que son... Sí, pues sí. Caballero. Sí, pero el equipo principal ahí era de hombres. Claro, la diosa era mujer. Claro. No, pero sí, igual pero- había que no, no, salvarla al Pero, final de pero las 12 estoy hablando, casas. por ejemplo, de la hermana perdida de, Sí, de, claro, de sí. Pero yo creo que, Pegaso. yo creo que hay un También ejemplo es una Marín. luchadora. Mari. Marín. También es luchadora. Sabíamos que era el de los nombres. Yo creo que hay un ejemplo mejor. Por ejemplo, tenemos directamente ya Sailor Moon o Mikami, que sí Claro. son series donde directamente la protagonista es una mujer, ¿cierto? Pero es verdad lo que tú dices. O sea, aquí hay un equipo como que se posicionan a la par. Y eso es súper bueno. Sí. Ya, Es súper bueno. pero en ese caso, creo yo de que los Caballeros del Zodiaco están enfocados en los hombres, niños, y la Sailor Moon en las mujeres, niñas. Pero Pokémon vino a juntar ese mundo. Totalmente. Era un poco lo que estaba diciendo al principio. Totalmente. Que al final corresponde a cómo juntamos y llegó una mezcla súper buena. Y de hecho, funciona. quiero como cepillar esto que dije recién, porque claro, tú tienes a Atenea, tienes a la Sailor Moon, que son como cuerpos perfectos, todas ordenadas, como más esa sensualidad. Y Misty de verdad vino a romper ese patrón. Así es. En el fondo es Meowth, así es. Meowth, así es. Y yo creo que eso, o sea, eso a mí me marcó mucho y yo creo que eso, bueno, hay gente que no le puede gustar y todo, pero yo encuentro que eso es un tremendo aporte de Oriente a Occidente. Sí. Hay de hecho capítulos baneados y uno pensará, ¿será por esto? ¿Será por las armas? Pero hay un capítulo baneado, particularmente, creo que son 3, no estoy, ahí puede que me esté corriendo, que son 2 o 3 capítulos que están baneados en Occidente. Y uno de ellos es en el que James se disfraza de mujer, que eso es algo súper regular, no sé si decirse visto, se disfraza de mujer. Pero hay un capítulo en particular en el que se pone pechugas, o que aparece con pechugas dentro, y que está baneado solo por eso, tengo entendido. Nada que ver, po, weón. No, entiendo el de Porygon que lo hayan baneado, pero nunca entendí por qué. Obviamente lo vi mucho después. Yo al principio veía tele y después lo vi en internet. ¿Por qué lo habrán baneado aquí en Occidente? ¿Serán muy...? Es que lo pasa es que Cabezotas, es que lo estáis pensando ahora con una mirada 2025. Es verdad. Pero claro, en el fondo la gente del Consejo Nacional de Televisión, por así decirte, del año 99, claramente eso daba un mensaje histórico, contexto cultural, todos esos contextos que efectivamente era como, no sé, tampoco habían leyes de identidad de género, protección, No, po. son temas nuevos. Como dijimos en el podcast pasado, nosotros somos un podcast trans incluyente. Incluyente. Incluyente, pero claro, al final yo creo que por eso, básicamente, porque claramente no les hacía sentido que apareciera un hombre de la nada, porque de hecho, como yo sé que tú dijiste disfraz, pero se vestía de mujer, Sí. pero no solamente una vestimenta, porque si me preguntan a mí, y yo veo la imagen de James, que espero que la podamos poner acá al lado mío también, ¿Vale? James le aparecen en Chile tetas, pechuga, ¿no es cierto? No como un disfraz, sino No. súper incorporada. Como Sí, si de se hubiese... cuerpo. Por eso dije que como que se puso Claro, pechugas. claro. Como ¿cachai? que para Porque- para ese capítulo se operó Claro, Claro. claro, para ese capítulo se veró, da lo mismo, puede haber sido... y puede- se puso copa grande. Claro, Más encima, sí, no era- súper, no era- súper no era grande. copa pequeña, Puede- eran puede- grandes. Puede haber sido un travesti. Y en bikini. Claro, Sí, y en sí. bikini, entonces, y más grande que la de Jessie. Sí, exacto, yo iba a decir Sí, exactamente. sí, entonces, Exactamente lo mismo. al final, claro, o sea, yo no sé, pero en el fondo a lo mejor si es que uno lo hubiera visto, yo no sé qué tanto efecto podría haber tenido. Pero Con la yo mirada creo- de hoy en día, no sé, ninguno. yo creo que es difícil mirar también, tendría que ser historiador para ponerse en ese Sí. contexto. Pero creo que es bueno igual ir tocando todos estos temas que de repente no se tocan porque hoy que son medio temas delicados, que pucha que nos van a funar. Yo creo que con altura de mira podemos Vamos a ir hablar- soltándonos. sí, bueno, también había el Estamos capítulo así, donde... Estamos así. con altura de mira yo creo que todo es conversable y esto es algo súper conversable. Ahora también podemos hablar de Porygon. ¿Ah? Hay un tema de los chiquillos de canto que se llama Efecto Porygon. Ah, sí, saluda a los chiquillos de canto, qué buena música. Por favor, síganlos si es que no lo han visto nunca. Increíble. Sí, amigos míos, los chiquillos son... Pongamos el Instagram. Sí, acá. sí, pongamos el Por la buena el onda. Instagram de- Sí, obvio de que sí, Canto. obvio que sí, obvio que sí. Canto es un grupo chileno que hace música de Pokémon, pero no hace covers de Pokémon, sino que hacen su propia música contando historias. No, de los es Pokémon. bacán. Yo la primera vez que Gerardo me mandó la primera canción, primero nos encontramos en un evento y él me empezó a contar un poco su proyecto y yo quedé así como alucinando y de hecho le insistí, oye, mándame cuando tengáis lista la primera canción. Y cuando me la mandó, que fue Greninja, quiero ser Greninja, mi cabeza, pero es que weón, explotó así, le dije, weón, este es un hit en la raja, por favor.
tú dale. Con la productora lo hemos incluido en algunos eventos, incluso con mucho cariño. No soy una productora millonaria, pero con mucho cariño hemos tratado de pagarles, obviamente. Lo que corresponde. Y es una banda atómica, es una familia. Qué bonito tener un proyecto familiar. He tenido la suerte de compartir con los chiquillos, con la familia. Son todos súper cariñosos, los niños son súper cariñosos. Así que un abrazo desde aquí para los chiquillos que además que están viendo el podcast, porque somos bien amigos con la Poncho. Me imagino que... Me imagino que está sonando su música, ¿no? Ahora en este momento. Ah, ¿me está dando más pega? Sí, siempre. Sí, no Tengo- cuesta nada. Tengo que Siempre. pedirle permiso primero a Gerardo. Yo creo que sí. Yo Es creo que- verdad. Yo creo que, Hay me, que pedir permiso. yo creo que me da el permiso, Gerardo. Derechos de autor. Sí, porque después ¿Pedimos YouTube... permiso o pedimos perdón? No, porque No sé. No sé, yo me creo pongan que aprietos. es mejor en este caso, para no tener problemas nosotros también con YouTube, pedir permiso. Claro. Sí, sí. ¿Viste? Aquí, Pero qué bueno que está sonando la música si es que nos dieron el permiso. Me alegro. claro, de fondo. Dios mío. Bueno, dentro del anime hay ciertos episodios que son como bien marcados que... No sé, a mí siempre me gustó mucho el capítulo del Escuadrón Squirtle. Ay, qué buen capítulo. Me Que de acuerdo hecho Kanto tiene una perfecto de canción eso. del Escuadrón Squirtle. Ya, Y pero que yo no, tengo no. un video reflexivo de Squirtle, también pueden verlo. Oye, eso no lo he visto y quizás puede ser alguno de los que más me llegue. Sí, Brígido, lo voy a ver. pero básicamente puedo contarte un poco qué se trata. Dale, dale. Básicamente la enseñanza que yo saco de este capítulo es que al final Squirtle, así como los otros Squirtle del escuadrón, eran Pokémon abandonados. Sí. Y cuando se topan con Ash, Ash es el único que cree en el potencial que tienen ellos. Y efectivamente, aparte de ser abandonado, eran unos vándalos. Y en el minuto final del capítulo, efectivamente, como Ash cree en él y Ash se prácticamente sacrifica para que no le llegue el ataque del equipo Rocket, ahí Squirtle saca todo su potencial y conocemos al Squirtle que conocemos hoy. Qué importante es que haya alguien que confíe en ti. Yo creo que esa Exacto. es como una reflexión importante de ese caso en particular. Es muy importante que haya gente que confíe en ti. Véanlo. Oye, ¿cuáles son los 3 o 4 Pokémones más fuertes que tiene Ash? Hay ranking en YouTube de esto, que Sí. buscan las estadísticas. Pero en general yo creo que podríamos hablar de los Pokémon legendarios. Creo que tiene un par de legendarios, ¿no? No, pero de la primera temporada, o sea, del primer... Ah, de la primera temporada. Sí, Mok, sí, sí. Mok. Mok, Claramente, pero Mok lo usa muy poco. muy poco. Pero cada vez que lo usa, gana. Claro, claramente Charizard, pero Charizard al Sí. final no le hace caso en la primera Claro, pero temporada. parte como Charmander. parte Parte como como Charmander. Charmander. Sí, Y también tiene dentro de los capítulos un Bulbasaur un Bulbasaur, y el Squirtle. Squirtle Pero también. ninguno de los tres él realmente los atrapó. Ninguno. Ninguno de los tres. Ninguno. Si se dan cuenta, como que los que llegaron a ser grandes Pokémones con sus evoluciones y súper fuertes, ninguno de los tres los atrapó. ¿No? A mí me da risa. Ahí Lo molesta Nene. podríamos discutirlo un poquito con Bulbasaur, porque Bulbasaur le pidió en el fondo que tuvieran una batalla y que lo atraparan Sí. como correspondía. Sí. Pero sí, antes de Por eso una sigue siendo el conversación- mejor. No, Squirtle, el vándalo siempre. Además, estratégicamente espérate. es el único que se pitea de una en los primeros 2 gimnasios. Es verdad. Entonces yo verdad. tengo que cambiar. ¿Qué? Voy a cambiar mi decisión. ¿Por qué? Voy a hacer Charizard. O sea, Charmander. Charmander. Ah, y así cada uno queda con sí, uno. Sí, Ya. sí, ya. Va. Mira, Bueno, me toma. gusta, me gusta. Voy a cambiar. De eso. Yo voy a hablar de un Has Pokémon. vuelto a mí. Yo voy a hablar de un Pokémon muy fuerte de Ash y que es subestimado y que además es olvidado, que es el único Pokémon. A Hunter no lo voy a considerar esta vez porque Hunter está con una entrenadora. Pero es un Pokémon, de hecho te mandé una foto cuando me llegó la figurita, no una figurita oficial, pero una figurita que tengo ahí en mi estante y es Primeape. O sea, Primeape, qué puto Pokémon, weón. En los juegos era tu ayuda cuando, por ejemplo, en Yellow, si no atrapabas ahí un Nidoran con doble patada o un Mankey que aprendiera un ataque de golpe karate o doble patada, que creo que son los primeros ataques que aprende, era imposible pasarse el gimnasio de Brook con Pikachu. Primeape es un Pokémon brígido, fuerte y que además deja entrenando, entre comillas. O sea, sería muy bonito porque le hicieron, en el anime le hicieron reencuentros con varios de sus Pokémon olvidados o abandonados o que ha dejado cuidando cosas como Pidgeot, por ejemplo. Pero Primeape, nada. Y Pero creo, en los últimos 13 capítulos de este como especial de despedida, ¿sí? efectivamente sí vienen los recuerdos de Ash con el Monkey que le roba el Yoki. Sí, No es el mismo, pero viene el recuerdo. ya, pero estará el recuerdo, pero no lo vio. A Butterfree creo que lo vio. Sí, no lo vio, nunca más lo vio. A Pidgeot lo vio.
Pidgeot volvió. Sí, Sí. volvió, de hecho, lo pasó a Oscar. Sí. Pero Prime no. Entonces, creo que es un Pokémon Y bueno, subestimado. y no sé, que lo deja para lado. contarle al Katu que tú sabes que de hecho en la última generación de Pokémon le dieron una evolución a Primeape, que se llama Annihilate. Y en el fondo, yo de verdad cuando anunciaron la evolución de Primeape, yo dije, ahora está pintado para que Primeape vuelva. ¿O no? Claro, Sí. y que le evolucione a Ash, pero cambiaron la protagonista, que no es muy querida, o podemos hablar en otro momento de ese Lico. asunto. Lico, sí. Sí, eso es lo que me llama la atención respecto, y saliéndose un poco de canto, que en las nuevas temporadas, o las antiguas, o sea, no sé, es que no sé en qué momento hay temporada nueva, qué sé yo. Cambia hasta la imagen de Ash. Como Va que- cambiando, sí. Sí. Y como comenté en el capítulo piloto, yo soy muy de seguir una línea. Sí, lo comentaste. Entonces cuando me cambian como la imagen, es como... y lo mismo me pasó con Shenlong y el dragón occidental. No sé si vieron esa serie de Disney Channel. No sé, Dragón Occidental. Sí, de que el dragón era un Charizard. ¿Ya? Y en la segunda temporada era... No sé, Mushu. Mushu, claro, Mushu. Exacto, así tal cual. Sí. Entonces como que eso me mata la serie. Me mata la serie y bueno. Bueno, y eso es lo que le pasó a mucha gente con el cambio de Ash en Alola, que fue un dibujo Sí. completamente distinto a todo, pero también yo creo que es verdad, o sea, es verdad que yo creo que hay gente que le puede matar la serie, pero, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, Alola es de mis favoritas. De hecho, yo creo que, bueno, tiene que ver sí o sí con algo con el marketing. Probablemente tiene que ver con el tipo de animación Del momento. del momento, ¿no? Sí, Sí. Tiene mucho que ver con eso. Algo iba a decir Bueno, yo quiero, de Lico. no, yo te Se me quiero, fue. yo te quiero contar que cuando me mostraste ese Primeape que ¿Ya? compraste, ¿Sí? yo también me lo compré. ¡Ah! No, Pero no es oficial. No, importa. es AliExpress, Sí. pero es que es buenísimo. Es podría buenísimo. haber comprado 3. po. Podemos comprarlo. En el Eso. próximo pedido yo te voy a traer un Primeape y vamos a hacer un capítulo especial Ya. De Prime. Y vamos a hablar Ya, solo oye, de pero Prime. entonces yo recuerdo que Ash sí dejó muchos Pokémones, no sé si olvidados, pero en diferentes sectores de los capítulos, ¿cierto? Sí. A varios se lo mandó al doctor... ¿Al profesor Oak. Oak? Profesor. Sí, se mandó harto, no sé cómo se llama, Taurin. Sí, en un capítulo baneado, de hecho, el capítulo de las armas, ¿no? Sí, tenía como 6 allá en su casa. Tenía como 50. Sí, uy, pero... Sí. Y bueno, a Prime también que lo dejó entrenando. Bueno, Butterfly, ¿sí? Butterfree. Butterfree, Butterfree. no lo abandonó en realidad, dejó que se fuera con su pareja. Polola, Sí, claro. lo liberó. Claro, lo liberó. Pero ¿se puede liberar a un Sí. Pokémon? De hecho, sí, en los juegos es una mecánica para deshacerse de Pokémon que no querís. Ya, Sí. pero ¿y la Pokébola no queda como arraigada a la esencia del Pokémon que... No, se suelta. En el anime cuando muestra, o sea, en los juegos nunca lo ves, pero en el fondo, básicamente en el anime se muestra como que el Pokémon es como que le devuelve el rayito por el que entra, como que se lo devuelve Sí, es verdad. para que como que se desconecte de esa Pokébola. Sí. Claro, Oye. porque en ese caso podríais tener 2 Pokémon en una. Po. No, claro, en ese minuto la Pokébola queda liberada, pero tampoco sé si la Pokébola queda reusable. ¿Será No sé. eco, Yo creo que no, yo ¿cómo creo se llama? Eco-friendly. ¿Eco-friendly Sí. la Pokébola? Yo creo que podría ser usada de nuevo. De los Pokémon abandonados en el anime, tenemos entonces, habíamos hablado de Primeape, primera temporada. Hablamos un poquito de Pidgeot, que sí, después más adelante apareció, pero la primera temporada fue un Pokémon que dejó Ujú. para cuidar a los demás Pichotos y Pidgeys de los Spearows, ¿cierto? Sí. Y después de Y los de Fearows. Fearow, sí. Del Fearow que le tiró la piedra. Sí. Buen dato. No sé si considerar dentro de esto a Hunter, porque creo que a Hunter nunca lo atrapó como tal. Sino Nunca que lo le atrapó, le pero igual pidió hay- ayuda. Nunca lo atrapó, pero hay debate, como que lo hubiera atrapado y todo. Sí. Es como, pero por ejemplo, si tú te metes a Wikidex, que a veces es una forma muy buena de aprender Pokémon, ahí aparece como un Pokémon acompañante. Ok. Que es lo mismo que pasa, yo sé que son cosas que no tenemos que hablar ahora porque queremos hablar de otras regiones en otros capítulos, pero es lo mismo que pasa con Larvitar en Yoto o Cosmoem en Alola. Son Pokémones que acompañan a Ash. Pero en todo caso, lo del Larvitar a mí no hay que hablar mucho de eso, pero me causa un poco más de ruido porque como que lo cría de huevo, ¿no? Claro, y en los pero... juegos tú cuando crías de huevo es tuyo. Ah, bien, pero... ¿Cachai? No es un Claro, acompañante. pero cuando sale del huevo debería haberlo atrapado. Sí, de acuerdo. Claro. Estoy de acuerdo. Por eso que queda como acompañante, pero Sí. me causa... Oye, hacer ruido hablando el de juego. huevo, Ujú. que es un punto muy interesante que lo podamos conversar acá, como lo que empezó a hacer un poco Pokémon en base a este marketing, de anunciar Pokémones de las generaciones siguientes en la región anterior. Eso, ese trabajo de marketing es espectacular. Ahí Espectacular. agarrándote de chiquitito que siempre iban a haber nuevos. Y ahí podemos incluso pasar un poquito a hablar de la película, que fue quizás la primera vez en que vimos Pokémones nuevos. ¿Pokémon o Pokémones? Oh, ese es un debate también. Dos, No de importa cómo hecho. salga.
Dos, de hecho. ¿Cuáles son? A ver. Me acuerdo mucho que el primero que yo vi era como este tipo medio perro. No me acuerdo cómo se llama, cafecito. No, no era cafecito, era Entonces rosado. son tres. Entonces son tres. Era rosado. Cacha, son tres. Pero estoy seguro que en el anime salió antes el que queremos. ¿Meryl? No, en el anime. Togepi, sí. Togepi el primero. Por eso yo Sí, dije sí, el sí. huevo, ¿no es cierto? Sí. Es que yo estoy. Estaba pensando en la Yo película. viajé a la película y ahí Sí. salen dos en el corto de Pikachu. Tres. No, dos y después Dos. sale Donphan. Y después Sí. sale Donphan en la película y ahí estaba Momento, Togepi. momento que es como para dejar un silencio, Uf. porque estar todos así en un cine sentado y que de repente aparezca este pirata y tire su primera Pokébola y aparezca un Pokémon ¡Oh! que todos estamos sin internet, sin nadie. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Se Era un supone que los Donphan. conocía a todos. Ese era un Donphan, sí, Sí. yo me acuerdo de ese. Sí. Y también vi Pokémon en el cine. La Ah, película. mira qué buena. Se O veía sea, en el cine. ¿te dieron la Sí. carta de Mew? No, es que lo que pasa es que como soy de Punta Arenas ya no daban esas cosas. Bueno, entonces seríamos. Bueno, el primero que apareció es Togepi. Uy, se me había olvidado. Togepi. que había traído esto. ¡Oh, qué bonito! Luego Me voy serían, metiendo en personaje. Ya. luego serían los del corto, que serían Meryl y Snubbull. O Snubbull. Que ahí Snubbull. también uno dice, oye, ¿cuál? Snowball, sí, ese. Bueno, ese la Pokédex los menciona y todo, pero uno no tiene como más información que lo que dice ahí la Pokédex o esta especie como de IA que te va contando un poco la historia. Y luego aparece Donphan, que ya es brutal porque ya está en un combate épico. La película de Mewtwo, ¿les gusta? Me encanta. ¿Les fascina? ¿Vieron el remake? También lo vi. No he visto Es el bueno remake. igual. Es bueno Solamente igual. vi la película de esa que estamos hablando en el cine, Sí. que Esa aparece es la de Mewtwo. Mew, sí. Y también vi que más o menos se conecta Pikachu, el detective Pikachu. Buena también, a mí me Muy gusta buena, mucho. muy Buena buena película, muy sí. buena En general película. no hay muchas películas que no me gusten de Pokémon. Ah, creo que Es que el fan de Pokémon le dice que sí a todo. sí, y Sí. también podremos hablar eso de los juegos. El También. fan de Pokémon le dice que sea todo. Sí. Nos dicen, la otra franquicia nos dicen los migajeros. Claro. En el Porque, fondo, porque aceptamos cualquier juego solo porque es Pokémon. sí. ¿Será tan así? Yo creo que igual sí. Que yo creo que Igual apela sí. siempre a la nostalgia un poco. Sí, igual es doloroso que nos traten de migajeros. Igual sería bonito un juego bacán, ultra full HD gráfico, ¿o no? Yo creo que no. Yo creo que si incluso volviéramos a los pixeles, quizás, Es que yo igual creo- iría bien. Es que yo creo que innovar en Pokémon no es parte de su esencia, porque tú ves lo que acaban de hacer, innovar en una nueva temporada de Pokémon sacando a Ash y no la ha ido tan bien. Yo tengo eso es lo que quería mencionar respecto de Ico, o más que nada de Ash, y es que en algún minuto se le preguntó a... aquí no recuerdo, creo que puede haber sido a Ken Sugimori, ¿se pronuncia? No, Al director de diseño, porque Es que no recuerdo a quién fue el que les preguntaron, no, creo que era al Cazabichos, ya a Satoshi. a Satoshi, y le preguntaron si es que en algún minuto iban a cambiar a Ash como protagonista, y él dijo, la única manera de cambiar a Ash es que sea maestro Pokémon, ¿cierto? Que gane. Perfecto. Y cuando caché que ya, porque uno va cachando que se avecina, que puede ser, primero en Lola, pero uno va cachando que se avecina, que se va a convertir en el campeón mundial, yo entre mí decía, bueno, ¿van a cambiar a Ash realmente? Y lo cambiaron. Para mí fue un momento origen porque yo venía justo como retomando el anime, que me salté mucho del anime, y empecé a ver un poco esa parte, y había leído de casualidad esa entrevista. Y en mi cabeza era como, ¿irán a cambiar a Ash de verdad? Cuando ganó sobre todo, fue como, ¿lo irán a cambiar realmente? Y sí, lo cambian y fue brigio. ¿Habrá sido una buena o una mala decisión? Mira, quizás sea buena, porque el reencuentro con Ash va a ser fresco. Es si verdad. es que vuelve. ¿Cachai? Que hay spoilers y un montón de cosas que sí, que lo tienen pensado que vuelva. ¿Cachai? ¿Volverá chico o volverá grande? No sé, mira, cuando Ash, yo creo que hacer preguntas porque yo de esto sé muy poco. Entonces, cuando Ash salió de Pueblo Paleta con Pikachu con guantes de goma y todo porque no lo podía controlar porque Pikachu, creo que en una ocasión habrá entrado a la Pokébola, de lo que yo recuerdo, yo creo que en ninguno de esos capítulos entró. En la película. Bueno, claro, en la película... Entra una Pokébola negra. Verdad. Con este sueño de convertirse en maestro Pokémon a los 10 años, si mal no recuerdo, más encima lo dejan salir al mundo con 10 años. Sí, no. ¿Qué padre más irresponsable? ¿Qué serie con más agujeros argumentales? Bueno, dejando esas aberraciones de lado, ¿cuántos años tenía Ash cuando por fin logró cumplir su sueño? 10.
Y lo dijeron en coro. Sí, sí, 10. Sí, es que nunca hay un cumpleaños, no avanza. Hay una teoría que le tiré a los chiquillos de un podcast amigo que no sé si conocen el podcast No sé nada de Pokémon. No Sí, sé sí, muy nada buen de podcast, muy buen Pokémon. podcast. Me encanta, me encanta. Y le Ahí me comentaba ayer podrían Pato, invitar. porque en el juego, Sería, pero perfecto. en el juego ZA hablan. Ya no digo ni una, weón, el juego ZA, Perdón, weón. Perdón. No, que hablan de. Cierto que hay un. AZ tiene 3000 años porque estuvo muy expuesto a toda esta radiación. Y ahí empezamos con las teorías de que. Y si H en realidad estuvo también muy expuesto a la energía de la mega evolución y por eso nunca creció. Y, Pero yo igual a veces he pensado que a lo mejor tiene 10, 11, 11 y medio, 12. Y de 10 a los 15, igual hay gente que a los 15 se sigue viendo chica. Entonces, sí, es sí, es verdad. verdad. podría ser como entre 10 y 15, 25 años. Deberían aclararlo. Claro, no está Estaría aclarado. bueno. Sería bacán que el regreso fuera un poco más grande, un poco más adolescente quizás. No adulto, porque creo que no. Pero sí podría ser 14. como... Ya, dale 14 años, 15 años. Quizás involucrado en alguna relación amorosa con Serena, por ejemplo. Yo creo que tendría que ser una doble serie. Como porque tiene que seguir habiendo una serie que capte niños Claro. y una serie que alimente a los migajeros. Ya, pero imagínate que acompañara a Lico. Él fuera un poco más grande y acompaña un poco a Lico por Así un rato, como unos 5 Brooke. capítulos. Sería brutal esos 5 capítulos. Bueno, Claro, explotaría internet. Brooke tenía como 14 por Sí, ahí. po. Sí. Y a los Sí. 14 años haciéndose cargo de 8 hermanos. Qué desastre, ¿no es cierto? Sí. Oye, bueno, tenemos Oye, hartas pero- cositas anotadas. Sí, pero yo no sé cuántos va quedando. Porque yo siento ¿Cuánto que llevamos, Fabi? podría ser como. Esto podría ser como Llevamos una, 1 hora 10. una Una hora nebulosa. diez. Pero, Oye, pero yo sé que vamos a ir cerrando, no es mucho. Sí, ¿no? Pero yo quería igual contar un par de cosas que igual son siempre bacanes de saber como del juego. Y una muy importante es que el juego, de las primeras cosas que yo creo que a nadie se le borraron, fue el cable Link que traía. Porque en el fondo eso te obligó, que es algo que se ha creado en Pokémon, a generar comunidad. Que tú estás obligado a interactuar con otros jugadores y otras personas para completar la Pokédex. Entonces eso te obligaba, imagínate la antigüedad cuando no había internet ni nada, de conectar un cable del Game Boy a otro y era la única forma de completar el Pokédex. Y yo creo que eso fue una innovación y que se pensó especialmente para este juego. Yo encuentro que el cable Link es brutal. O sea, el tema de haber pensado en hacer 2 juegos distintos, bueno, perdón, el mismo juego, pero con distintos Pokés, y crear este cable para que tuviesen que juntarse las personas. De partida, que bacán como, oye, no solamente estar en la pantalla, sino que tenías que interactuar con otras personas. Pero a nivel marketing, nuevamente lo mencionamos, Sí, es brígido, ¿cachai? O sea, de partida el que estaba solo tenía que comprarse los 2 juegos. Y 2 Game Boy también, ¿cachai? yo nunca tuve la Pokédex completa por lo mismo. O sea, el primer juego Era había, difícil. había un gallo en el colegio que tenía el cable Link, que era como una innovación, y de cagado no lo quería prestar porque no quería que nadie más tuviera la Pokédex completa. Qué feo. Qué feo. Buen Yo cagao. no recuerdo haber tenido un cable Link y tampoco No, yo recuerdo tampoco tuve. que en realidad parece que no me motivaba tanto el juego porque nunca quise tenerlo completo, como que nunca tuve ese bichito. Pero me gustaba jugarlo. De hecho, después cuando terminemos de grabar te lo voy a pedir para que juguemos. Bueno, Ya. cuando quieras iniciar o volver al mundo de Pokémon, tenés a dos grandes exponentes, como dice Seba, de Pokémon. Y sabéis que de hecho es bueno, o sea, si nunca hay jugado, yo encuentro que hoy día jugar el último y jugar el primero puede ser bacán. Creo que podía ser algo que ya no podemos hacer nosotros, que hemos jugado a todos. De verdad pensar algo que no sé, y es tan sutil como pensar en el primer Pokémon que se diseñó, que es Raidon, ¿no es cierto? Sí. Y ver que en el fondo cuando tú juegas este juego y vais pasando por las estatuas y todo, ves puro sprites, me sale esa cuestión, Sprites. de Raidon, chiquitito. Sí. Y cuando tú juegas ahora al ZA, antes de entrar a cada uno de las zonas de esta cerrada, Sí. tienes a Raidons. Es una muy bonita referencia, porque Sí. como bien tú dices, es el primer Pokémon que se diseñó, gráficamente hablando. También tengo un reel de esto en donde pregunto, pero ¿y no será a lo mejor Arceus el primer Pokémon? Claro. ¿O no será Bulbasaur el primer Pokémon? El Pokémon número 1 de la Pokédex. Claro. Y creo que también O menciono a Mew porque Mew. tiene la genética de todos. Sí. Sí, es interesante, no es un debate científico ni mucho menos, pero es interesante como hacer esas comparativas de cuáles son los número 1, ya que estamos hablando de esta región de Kanto, que es maravillosa. De hecho, cuando uno juega la segunda generación y puede volver a Kanto, a la primera región, es impactante y es muy bonito
dentro del juego, hablar un poquito de eso. Oye, hemos hablado harto del juego y muy poco de Kanto en sí de la serie, ¿cierto? ¿Cuál es tu momento favorito de la serie? Mi momento favorito. Me gusta cuando. No sé cómo lo vayan a tomar, pero yo igual era bien molestoso en el colegio. Entonces, si retomo algo de la serie, es cuando Jigglypuff cantaba, pobrecito, porque cantaba y cantaba hermoso. Y por su poder, todos se dormían. Todos. Los Pokémones y los personajes principales, ¿cierto? Y Jigglypuff con su micrófono, que no era micrófono, llegaba plumón. y era un plumón y le rayaba la cara a todos. Y yo decía, Buenísimo. oye, esta cuestión pasa en los pijama party. Uno se dormía y el maldadoso, que a veces era yo, ahí, rayándole la Eras cara. el Jigglypuff del grupo. Era el Jigglypuff del grupo, sí. Mira, te voy a hackear una ROM para que partas con Pokémon inicial de Jigglypuff. Ya, me Y te gusta. tenés que pasar el juego con el Jigglypuff vivo, no Muy puede morir. bueno. Seba, ¿cuál es tu capítulo favorito? A mí me gusta mucho el primer capítulo. El primero, Ya. porque al final del primer capítulo aparece uno de mis Pokémon favoritos, yo creo que es top 5, que es Ho-Oh. Y es un Pokémon que nadie sabía cuál era. Entonces creo que el primer capítulo te engancha al tiro para decirte, aquí hay más. Es como el Poké-Rap. Son solo que ver. 150 o más que ver. Entonces ahí Electro, Diglett, Nidoran, Monkey, Quiero hacer Venusaur, algo así Rattata, como un video con Pingu, las figuras, Pidgey, pero- Seeking, Jolteon, Dragonite, Gastly, pero se la saben. Poliwrath, Butterfree. Atraparlos, hay que atraparlos. Yo tengo la canción grabada por mí, así que si querés te la paso para que la pongáis en el reel. buenísimo. Eso va. Sí, Qué pero bacán. bueno, de hecho también tengo un video de ese capítulo de Jigglypuff. Oye, a todo esto lo que más me llamaba la atención de la serie era la intro, weón. Qué tremenda intro. Muy, muy buena. Te atrapaba el tiro. Tum, tuc, 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 tum, tuc, tac, tarararán. Ah, Tengo que ser Me encanta, siempre me encanta, el Me mejor. encanta, me encanta. Mejor que nadie más. Pam, pam, paran. Yo lo bailé. En el colegio yo bailé un Así extracto me de mostraste este. el otro día De ese este video. podríamos colocar un extracto aquí. Mándamelo. Ya, loco, te loco. lo voy a mandar. A todos Dale, sí, a mis ex compañeros del colegio se acordarán de este video y si lo están viendo se pueden hasta reír. Dale, no hay 5 problema. segundos de silencio para que salga el video del Cato acá. Dale, todos es que se escucharon puros gritos y puras. Sí, no, Sí, un pero video muy fue. viejo. Sí, bueno, El Álvaro Vélez del momento. muy bonito. Un recuerdo muy bonito que yo tengo del colegio. Hablando de música, me acordé de una canción que me gusta mucho, que escucho en el auto a veces cuando voy solo. No, bueno, no cuando solo. Cuando voy manejando nomás. De la película de voy solo. Pokémon, de la promo, la de M2M. Buenísima. Na, 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 ta, ta. Es muy buena. Don't say you love me, you don't even know me. If you really love me, then give me something. Yo lo voy a give me seguir cantando. something. Me encanta, la canto en el auto. También Hasta el día tengo de hoy. reel. Vayan a ver los reels, están buenísimos. ¿Tenés de eso Sí. también? Ah, la raja, me Ese fue de los primeros que me fue bien solo, como porque el fondo, como al principio igual tuve unas colaboraciones. Ah, sí me acuerdo, sí me acuerdo porque te lo comenté. ¿Y estabais bailando así al estilo Backstreet Boys? No, hago como estos pop, ¿no es cierto? Como tienes un recuerdo y como yo tengo también una radio antigua para poner mi CD y tengo el CD de la primera película de Pokémon, pongo el CD y ahí aparece esta canción y al tiro mi recuerdo se va al videoclip. Muy Perfecto. buena. Bueno, la intro de la película también tiene la intro de la serie, pero es mucho más, como, no sé, yo creo que puede ser también la sensación de ver la serie completa con la misma entrada siempre y la película también te entra con la misma canción pero en batalla. Que no era lo mismo, ¿cierto? Porque tú veías siempre la misma intro todos los días. Saliendo Mew volando por el aire, Exacto. etcétera, etcétera. Y acá, no, acá la misma canción, pero con más instrumental Álvaro Vélez, y... nuestro chileno que canta ¿Sí? esa canción, sí. Maravilloso. No sé quién. No, aquí vamos a tener que... Vamos a Otro mandar a capítulo. escuchar ahí a Álvaro Vélez. Álvaro Vélez y a Rodrigo Sea. Sí. Los dos grandes de la música de Pokémon. Perfecto, entonces hay que tener otro capítulo, yo creo, para poder hablar de Sí. la música, de Animes. de los animes. Puede ser. En algún minuto Oh, hablaremos de la segunda sí. generación también, me imagino Sí. que íbamos Oye, a llegar a espérate. ese momento, ¿no? En Sí. algún momento tenemos que retomar porque no hemos hablado ni la mitad de ni la mitad de Canto. Uy, es que podría ser mucho. Si yo al final, ¿cuántos podcasts hay de Pokémon que básicamente se centran en un puro título toda la hora? Sí, es Sí, puede ser brígido, muy, es muy brígido, grande, es pero como súper- nosotros queremos abarcar cultura pop y más.
más y más cosas. que Pokémon. Y más que Pokémon. Más que Pokémon. Más que Pokémon literal, es verdad. Sí. Bueno, ¿quieren saber cuál es mi capítulo favorito? No, Sí, ¿cuál es? Perdón, Mito, ¿cuál es tu capítulo Pucha, que favorito? estamos en el Perdón, tiempo. perdón. Ya, bueno, No, vamos no. despidiendo entonces. No. No. Un saludo a los del café. Ah, Es que quería decir que yo tengo un video de los top 10 capítulos de Pokémon, pero evaluados como por la crítica, digamos. No sé si cachan la página IMDb. IMDb. Que es como esta IMDB para nosotros. sí, que es como la página donde van votando por los episodios, donde justamente el primer capítulo es el capítulo más votado de la primera temporada. Y ahí también aprovecho de mencionar que mi capítulo favorito es el capítulo 70 y algo, pero es el capítulo donde sale Mok peleando por primera vez contra Bellsprout. Es que es Buen maravilloso. capítulo. Que de hecho le saca la cresta. Ah, la Es cresta, brígido. sí. Es como. Le pegan y el Mok está como. Mok. Es muy bueno Mok. Es mi Pokémon favorito, por si no se habían dado cuenta. bueno, y Ash manda a Mok con el profesor Oak, Sí. ¿cierto? Y dice, llegó tu Mok, y el Mok está así. Me recuerda- Era un lindo. Quería siempre estar. Quería cariño. Quería abrazar. Quería contener. Pero No, nunca sí, un se le dio el Pokémon espacio. muy memorable. ¿Ah? Es un Pokémon muy memorable. Me gusta mucho Mok. Y después cuando salió la forma de Alola, más adelante vamos a hablar de eso. Lo encontré espectacular. Muy buena forma regional. Última pregunta como para empezar a terminar, ¿no? Sí, sí, Entonces, dale nomás. tu Pokémon favorito es Mok. ¿y el tuyo? De la primera generación Gengar, por lejos. Gengar. Oh, mira. Qué buen tatuaje. Muy bueno. Bueno, Mok es un Pokémon no sé, Veneno. veneno y Gengar es un Pokémon fantasma, Veneno. ¿cierto? Fantasma veneno. Fantasma Fantasma veneno. Sí. Ay, mi Pokémon favorito no sé cuál es. ¿Pero no sabes qué tipo es o no sabes qué Pokémon puede ser? No, tu no sé favorito? qué Pokémon Es el puede Eevee ser. de agua. Es el Eevee es el Eevee de agua. Y si no lo es ahora, lo sí. va a hacer cuando vaya a buscar el meme de Libby de agua. Ya. No, yo creo que puede ser. Yo quiero ver. A ver, muéstrame el ¿Sabías Eevee que de agua. Vaporeon... ¿Pero lo voy a poner? ¿Podía ser? ¿Poner el meme del...? no creo que haya problema con que lo pongamos, ¿cierto? No, po, pero digo para que no sea difícil para ti. ¿Qué cosa? ¿Poner qué? El Eevee de agua. ¿Quieres que ponga la historia? Busca, ¿sabías que Vaporeon? Búscalo, mientras tanto que nosotros cerramos. Yo quiero que suene esto, a ver si... ¡Ay, sí! No tiene pila, no tiene pila. ¡Ay, qué bonito! Dale uno, dale uno, dale uno. Justo hablamos, ¿eh? Dale, no. Buenísimo. Ya, Ya después me lo voy, busco. chao. Después lo busco. Qué maravilloso momento. Eh, Nah, a ver, es una talla muy de bien. internet. Lo de Vaporeon. Que justo sale la de... Oh, ay, dos volúmenes. Increíble, yo me tengo que Qué ir porque me bonito. voy a ir a jugar. Muchas cosas que quedaron por hablar. La Liga Naranja, por ejemplo. Te dieron ganas de cantar. Te dieron ganas de cantar. Ah, igual me la sé. Dale, yo te No, hago la estoy armonía. nomás, Yo te hago la armonía. Oh, la armonía mala. Ya vamos. No, Ya, increíble. espérate, priming. ¿Prime, tu Pokémon Sí. favorito? Sí, porque Buena, es un buen mono poke. boxeador Mentira, La es raja. porque quieres que te compremos la brígido. figura. Sí, verdad. Qué Lo falso. quiero como Oye, llavero lo para brígido de la colgarla figura es aquí. que tiene el gorrito de Hachi, Lo weón. Eso es tiene. lo más bonito, weón. Muy bueno. Sí. Sí. Ese quiero, priming. Ya, Ese me gusta. lo Pero vamos como a iba anotar. diciendo, muchas cosas que quedan en el tintero, hablar quizá un poco más de la película, empezar a hablar un poco más de los glitches de los juegos, de quizás las diferencias entre el anime y el juego. Es un mundo súper grande, un mundo muy ambicioso en cuanto a contenido y abarcarlo todo en un puro capítulo es imposible, así que yo creo que quedamos en deuda y con la promesa de hablar de otro capítulo de más cosas de Pokémon, de más que Pokémon. De hecho, al final nosotros queríamos dejar este capítulo de Pokémon más tirado para el final de la temporada, pero dijimos, mira, con Mito nos conocimos por Pokémon. Sí. En el fondo, mi cuenta es de Pokémon y hay mucha gente que está viéndonos hoy en día que ha llegado por Pokémon. Entonces nos pareció que el segundo capítulo fuera de eso era correcto. Vamos a volver a hablar de Pokémon, pero más adelante porque tenemos otros temas para las próximas semanas. Así que eso, en el fondo igual sería bueno que aquí, yo quiero darle la palabra al Catu para que vaya dando cierre, porque creo que fue como nuestro invitado siendo regular, y más que invitado al final sabía N de cosas, y eso te comprueba que Pokémon al final vive adentro de ti con esa nostalgia.
que incluso diciendo, al principio decía ahí, no, yo no vi nada, no me acuerdo y todo, y te acordáis de N de cosas. Ah, De gracias. N. Mira, mira. ¿Te acuerdas de más cosas de las que tú mismo creas? Y, Sí. y eso es bueno, es bonito. Habla bacán de Pokémon, Sí, po. de cómo se va quedando, se van quedando algunos datitos dentro de ti y viven contigo hasta que los puedas decir en el podcast Exacto. Archivo Corrupto. Sí, mira. Oye, pero hasta las canciones. Es que las tararear. canciones es más difícil que no me las haya aprendido si las escuché muchas veces. Pero hasta con la escala Dorio, ¿cómo se llama? La frigia. No, esa tiene que haber sido Olivia, esa, no sé. ¡Ay, qué bueno! Pero de todas maneras, antes de que este podcast viera la luz, ¿cierto? Yo había hablado con Mito un par de veces en relación a hacer algo. Y una de mis ideas era justamente hablar sobre Pokémon, sobre un experto enseñándole a un novato, ¿cierto? Es verdad. Y cómo ir evolucionando y cómo yo poder convertirme en un maestro Pokémon. Después todo esto se desvaneció y empezamos a hablar de otras cosas y llegamos a este maravilloso podcast que logramos crear entre Pero sí, los tres. era bonito, eran un par de capítulos en el que, claro, con mi ayuda, Katu podía entrar al competitivo de Pokémon de las cartas, por ejemplo. Exacto. Pensando en Y una que sola- todavía puede pasar. Sí, Oye, en todavía todo puede caso pasar. no hablamos de las cartas. Es No, que hay mucho para hablar, hay mucho. mucho para hablar de cartas. A ver, saqué una carta que al azar. Una Ah, vasija mira. terrestre. La carta La carta mala va a mal. mostrar. La mía es de una generación que A no ver, conozco. yo. Dale, saca una. Munkidori. Ah, bien, pero Monkidori, bueno. ¿Sí? Meta. Munkidori! Ese va a ser tu Pokémon. Ah, ¿No te gustó? no, es que no, porque es objeto. Toma. Mira cómo te conozco. Mimikyu. Cuando ya nosotros tengamos un estudio establecido con nuestra repisa y todo, todos saben que Mimikyu es mi Pokémon estrella, así que va a estar acompañándome durante todo el podcast en ahí en alguna repisita que lo dejemos. Podemos tener una revisita, nuestros 3 Pokés favoritos, por ejemplo, que salga Monk, que salga Mimikyu y que salga Primeape. Y no Exacto. solamente eso, cuando hablemos de Dragon Ball, tener a nuestros personajes de Dragon Exacto. Ball, cuando hablemos de los libros, así, vamos teniendo de todo un Oh, qué poquito. ganas de seguir hablando tanto, pero vamos a tener que dar cierre. Sí, es demasiado lo que queremos hablar. Recuerden, chiquillos, también suscribirse al Instagram de Panamá Premium. Este café está riquísimo, cómprenlo por Mercado Libre o por la página web, que es... www. Dale. No, todo al unísono. Ya. www.panamá-premium.com. Ya, nunca más hacemos eso, ¿verdad? Oye, que son brígidos, a mí se me olvidó. Sí, es que lo dijimos un par de veces. Y lo bacán de este café es que, lo vuelvo a decir, que apoya a los muchachos de alto boquete, a los cafeteros, a todos los recolectores. Es una industria como local. Hay una empresa bien local que apoya al comercio local. What buffet. Ya listo. Cerremos. ¿Quién cierra ya? Pues Cato, cierra. Chiquillos, muchas gracias por estar aquí, por llegar a este minuto de capítulo, que fue un capítulo largo, pero acotado. Es muy extraño decirlo igual, ¿no? Como que fue largo, pero no hablamos tanto, porque finalmente no pudimos abarcar todo lo que podíamos abarcar, pero eso también nos da para otro capítulo poder abarcar las cosas que no logramos hoy día. Así que no se olviden suscribirse a este canal, darle a la campanita. También, por favor, queremos saber cuáles son sus Pokémones favoritos de Kanto para partir. Sí. Y también queremos saber, aparte de su Pokémon favorito, cuál fue el Pokémon con la cual ustedes comenzaron el juego. Ya sea el Pokémon Red, Blue o el Yellow. Y eso, ¿algo más que me quieran complementar? Dale like. Era dale like, suscribir, campanita, recordatorio, suscriptor, seguidor, todo, todas Eso. las redes sociales. No, muchas gracias, chiquillos, por haber llegado hasta acá. En verdad, qué bonito hablar de Pokémon en un espacio tan abierto, hablar de todas las cosas que nos interesan. ¿Tiramos algún spoiler del capítulo de la siguiente semana o no? Podemos comentar. Lo que pasa es que cuando. Cántala, po. Sí, pues cántala. Ya la viste ya. Pero es que yo creo que tiene que ser. Me tengo que quedar callado. Ya. Y después no sé qué más, pero lo único que podemos decir de que quizás podríamos empezar a comunicarnos con las luces navideñas. ¿O no? Sí, buena. ¿Nada más? ¿No decimos nada más? No, nada más. Ya, nada más. Súper. Escueto, pero bien. Escueto, pero bien. No, a ver, sí. Oye, para quien es amante de
lo que vamos a hablar la próxima semana, lo va a entender. Va a Fabi, cachar. Fabi, rétalo. Entonces, damos cierre a este capítulo de Archivo Corrupto. ¡Bravo! Bravo.